Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, el quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luces y los conflictos de este mundo? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan,
es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban la Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de que se las explicara. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en el centro, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos pequeñines esclavos, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Juan Pablo II, en la época más dura para su pueblo, cuando él ya era pontífice, en lo que se refería a la opresión del gobierno comunista sobre los polacos, opresión que generó diversas desapariciones, encarcelamientos y asesinatos de los líderes, algunos de ellos líderes sindicales y otros líderes cristianos simplemente. Decía el Papa, con profundo dolor, pero también con una profunda mirada de fe de lo que su pueblo estaba viviendo: solo hay mártires, solo hay persecución religiosa en aquellas sociedades en las que los creyentes se han decidido a vivir con radicalidad su fe. Nadie perseguiría jamás a una comunidad mediocre, a una iglesia tibia, acomodada a los criterios del mundo.
Por eso, las naciones que más gozan de paz deberían preguntarse si esta paz se debe a que las estructuras del poder político y económico se han convertido realmente al Evangelio, o más bien a que los grupos cristianos y las estructuras de la Iglesia se han convertido al mundo. Hoy la liturgia nos presenta el aspecto difícil de la fe, o quizás el aspecto más difícil de la fe. Y es precisamente el que se refiere a ser contraste del mundo, a ser contrarios a los criterios que imperan en la sociedad. Un auténtico creyente nunca será bien aceptado en una sociedad que se ha ido acomodando, amoldando a criterios que son totalmente contrarios a la propuesta de Jesús. Y ahí tenemos el libro de la sabiduría, el último escrito del Antiguo Testamento, escrito ya prácticamente en la época cercanísima al cristianismo. Algunos dicen del 50 antes de Cristo y algunos incluso más reciente, en los años ya del nacimiento de Cristo, de su vida joven, etcétera. No se sabe muy bien la fecha, pero sí no antes del 50 antes de Cristo. Un texto judío no aceptado por los judíos, no forma parte de la Biblia hebrea, porque el autor tuvo la mala idea de escribirlo en griego. Y para los judíos, la lengua griega es una lengua de perros paganos, una lengua impura en la que Dios no podría jamás comunicarse. Solo los textos escritos en hebreo fueron aceptados por ellos. Y después Lutero, a la hora de querer romper con la Iglesia Católica, dijo, pues también con eso rompo. Y dijo, voy a aceptar el canon breve, que es el canon hebreo. Y renunció a aceptar este libro como inspirado. La Iglesia Católica siempre lo ha tenido como palabra de Dios, porque era un texto que utilizaban tanto Jesús como sus discípulos. Está escrito en una época difícil, en Alejandría de Egipto, en el norte de África, por un judío piadoso que experimenta persecución y rechazo, no solo de parte de los paganos que se sienten incómodos por su manera de vivir, sino también por miembros de la sinagoga que se han ido adaptando a la cultura y a quienes también les resulta, incluso con mayor profundidad, incómoda la manera de este judío ortodoxo de vivir las cláusulas de la ley. Y entonces el texto presenta este dilema y este conflicto que se da entre los que se sienten incomodados por esa vida y lo que capta el mismo judío justo. Los malvados dijeron entre sí, y malvados pues no es la palabra que dice el texto griego. El texto griego, que es el original del libro de la sabiduría, no dice malvados, dice impíos. Muchos impíos podían ser malvados, pero no todos. Impío significa el que no toma en cuenta a Dios, o el que vive según las divinidades paganas, pero no conoce al Dios de la Biblia. Impíos, ateos, agnósticos, ajenos a la fe, llámele como quiera, pero no necesariamente malvados. Se decían entre sí, tendamos una trampa al justo. Y el justo, la palabra que ahí aparece como traducida como justo, es la palabra que deberíamos traducir para entenderla mejor, santo. Equivale al término católico de alguien santo, es decir, alguien que se ha tomado en serio la vivencia de la fe y se ha puesto a vivir el Evangelio con toda su radicalidad. Estos son los santos en la Iglesia. Tendamos una trampa a ese santurrón, podríamos decir, porque es un tono así como de burla, ¿no? Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Intente usted poner en evidencia a los ladronzuelos que hay en la empresa en la que usted trabaja, o a los clientes que viven de cochupos, que viven de darle la vuelta a la ley. Intente usted denunciarlos, intente usted oponerse clara y abiertamente
a lo que impera por doquier. Yo no sé si tenía razón el honrosísimo y casi ya nunca recordado presidente Peña Nieto cuando decía que la corrupción era algo ya cultural en México. No lo sé. Pero sin duda, tanto su gobierno como tantos otros se han caracterizado por la corrupción. Y una pregunta que podríamos hacernos: ¿tenemos gobiernos tan corruptos y el actual no se salva? ¿No será porque somos también nosotros parte de esa corrupción? Un pueblo que fuera exigente con la honestidad, que fuera exigente con el cumplimiento de la ley para sí mismo, exigente consigo mismo, ¿tendría ese tipo de gobernantes? Bueno, pues en este mundo tan acostumbrado a la mentira, a la trampa, al engaño, al soborno, a las obras públicas a sobrecosto, con lo cual se enriquecen todos los que tienen acceso a esas obras. En un pueblo así, en una cultura así, intente usted denunciar todas las corruptelas. ¿Podrá pasar en paz la vida sin que se le echen encima los poderosos? Y además los poderosos que suelen tener a su servicio los cuerpos oficiales de procuración de justicia. ¿Podrá usted enfrentar la fuerza del Estado? Este es de quien se habla acá, en el texto de la sabiduría. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. ¿Cómo se atreve, verdad? Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Y ahí los que seleccionan los textos de la liturgia, yo no sé por qué esos misterios algún día me serán revelados, pero se saltaron los versículos 13 al 16. En donde aparece toda esta maquinación de los de la sabiduría, perdón, de los impíos que aquí aparecen. Nos molesta porque se opone a nuestras acciones. Nos molesta que presuma de conocer a Dios, que se dé el nombre de Hijo del Señor y que se gloríe de tener por Padre a Dios. Eso se lo mocharon. Digo, es muy largo el texto, basta. Ya está suficiente claro el drama. Y luego continúa el texto que sí nos permitieron leer hoy. Veamos si es cierto lo que dice. Sometámoslo a la tortura y a la afrenta. A ver si es hijo de Dios. A ver si Él lo ayuda. A ver si Él lo libra de sus enemigos. Condenémoslo a una muerte infame, porque dice que hay quien mire por Él. Y ya casi parece un anuncio de las burlas que recibirá Jesús en la cruz. Hasta allí el libro de la sabiduría, que ya de entrada nos cuestiona sobre nuestra manera de vivir la fe. Una iglesia como la nuestra, la católica mexicana, por no hablar de otras latitudes, tan poco acostumbrada a la denuncia profética, tan acostumbrada durante décadas a pactar en lo oscurito con los que gobiernan el país, tan acostumbrada a mirarse hacia adentro y a invertir todos sus recursos y esfuerzos en lo que tiene que ver con la vida interior de la iglesia, la catequesis, la evangelización, la liturgia, los templos, y tampoco dispuesta a plantar frente a los poderosos, a los tramposos, a los explotadores, a los opresores, a los políticos, que son quizás la mayor lacra que hay en este país, a los policías, a los que la gente les tiene más miedo que a los ladrones. Digo, no todos los policías, hay uno en 1.000.000 que resulta una buena persona, pero bueno, el día que te toca ese, vas a la villa a dar gracias. El Salmo responde como queriendo ser una respuesta que brota del corazón de este justo que está siendo perseguido y a quien quieren matarlo y torturarlo antes. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, no por lo que yo haya hecho. Él no acude a sus méritos, acude al nombre de Dios, y el nombre de Dios es salvar a aquellos que más necesitan de esa salvación, sus pequeños, sus humildes,
aquellos que se han atrevido a jugársela por poner en práctica esa voluntad suya. Escucha, Señor, mi oración, a mis palabras atiende. Es el único refugio que tiene un profeta. Poquito tiempo, 2 meses antes de que fuera asesinado el santo arzobispo del Salvador, Óscar Arnulfo Romero, en una de sus homilías a las monjitas a las que le celebraba todos los días y en cuya capilla fue asesinado finalmente, les decía a esas monjitas: sé que los cristianos que nos atrevemos a enfrentar a los poderosos corremos permanentemente, diariamente, el peligro de perder la vida. Algunos hombres del poder económico se han acercado a mí para ofrecerme escolta. Algunos miembros de la iglesia, de la alta jerarquía eclesiástica, me han sugerido pedirle el cambio de diócesis al Papa, porque ya es un secreto a voces que mi voz incomoda, que mi predicación no es adecuada para quienes hoy detentan el poder y guían la suerte del pueblo salvadoreño. Pues déjenme decirles, el que confía en Dios no confía en el hombre. El que confía en Dios ni siquiera se aferra a la vida, porque sabe cuál es el verdadero valor y el verdadero sentido de la palabra vida en los evangelios. A esa vida me quiero entregar, por esa vida quiero luchar, no por esta otra que puede ser derramada a través de un asesinato. 2 meses después se cumplió su profecía y lo mataron a balazos mientras celebraba la misa en esa capellita de monjas. Y claro, el evangelio no podía ir en otra línea. El evangelio presenta el segundo anuncio de la pasión. El primero lo vimos el domingo pasado. Bueno, lo vieron ustedes, yo estaba ahí tumbado. Pero el que se proclamó el domingo pasado, Jesús anuncia que va a ser asesinado y Pedro quiere impedirlo y Jesús lo llama Satanás y lo reprende con fuerza y lo rechaza. Ahora vuelve a anunciar su muerte, su pasión, y lo hace con frases más suaves, menos dramáticas, con menos detalles. Dice una simple cosa: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de ciertos hombres. Y se contraponen aquí 2 categorías de hombres. El Hijo del Hombre, que es el título que Jesús ha asumido para sí, pero que es un título abierto a sus discípulos. Todo aquel que lo siga se llamará Hijo de Hombre, que es el equivalente de hombre auténtico. Y este que es hombre auténtico será entregado en manos de ciertos hombres, así entre comillas. Un hombre auténtico siempre será perseguido por los hombres de la sociedad. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Ya eso de los 3 días después ya no lo escucharon, ya les causó pánico escuchar otra vez la muerte que les espera a los hijos del hombre, o sea, a Jesús y sus discípulos. Y fíjense lo que dice Marcos, que es bastante duro con el grupo de los discípulos. Pero ellos no entendían aquellas palabras y les daba miedo que se las explicara. Mejor nos quedamos calladitos, no nos vaya a explicar y ya estamos fregados. Es interesantísimo cómo se mete Marcos en la psicología acobardada de ese primer puñado de seguidores de Jesús. Ya cuando llegan a casa, Jesús, que se ha mosqueado que algo ha pasado, ¿de qué discutían por el camino? Y ellos te quedan callados porque venían discutiendo de quién iba a ser el más grande ahora que Jesús fundara el reino, ¿verdad? Que se lo imaginaban como un reino mesiánico en todos los términos en lo que esto implicaba. La soberanía de Israel sobre Roma y sobre todos los poderes del universo en aquel momento, y la capacidad de Israel de imponer la ley de Moisés a todos los pueblos. Esto era lo que esperaban del Mesías. Entonces era un reino grandísimo, un reino lleno de poder y que necesitaría muchos cargos para ejercer ese poder de parte de Dios.
no tenían ni idea de quién era Jesús y no estaban dispuestos a aceptar el mesianismo pobre y humillado que Jesús está dispuesto a asumir. Entonces Jesús hace un gesto profético. Primero se sienta. Ustedes dirán, ¿y por qué eso es un gesto profético? Todo el mundo se sienta cuando está cansado. Claro que sí, todo el mundo se sienta cuando está cansado. Por lo tanto, no hacía falta que Marcos lo dijera, a menos que sentarse tenga un significado especial en aquella cultura. Efectivamente, cuando los evangelistas, porque Mateo hace lo mismo en el Sermón de la Montaña, cuando los evangelistas quieren presentar a Jesús como el maestro, cuya palabra debe ser obedecida, cuya palabra rige la vida discipular, lo hacen que se siente como se siente el rey en su trono. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo algo que era presente en toda la cultura. Si alguien quiere ser el primero, el más grande, y esto todo el mundo lo quería y todo el mundo lo sigue queriendo. Y el camino normal para ser grande, para ser el primero, es el poder. Todo el mundo lucha por el poder, en una u otra instancia, aunque solo sea el ridículo poder que puede tener sobre su esposa y sobre sus hijos. Pero el poder se convierte en la trampa más importante de quien quiere ser grande. Y no es que Jesús le vaya a decir a sus discípulos, no, ustedes no quieran ser grandes, ustedes quieran ser diminutos. No, no va por ahí. Jesús también quiere que sus discípulos sean grandes. Ah, pero el camino de esa grandeza es otro. No el poder, no el dominio de los bienes económicos, no la capacidad de influenciar a las masas. Hay un camino de grandeza que es el que conecta con la grandeza de Dios. No hay más grande que eso, no hay más grande. Y ese camino es abrazar a los últimos. Primero que nada, el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor. Y por si no les queda claro que se trata de bajar para ser grande, toma un niño, aunque la palabra que aquí aparece no es pais, sino paidion, que es un diminutivo de pais. Les llamaban paidion a los pequeños niños que eran esclavos en las casas. Los mandaderos, los que iban al mercado, los que tenían que limpiar la casa, todas las familias tenían paidion. Esa palabra que ahí aparece, Jesús no está tomando a un niño cualquiera, al hijo de alguno de los apóstoles, no. Es un esclavo. Los niños eran despreciados en esa cultura. No tenían derechos, no existía esta cultura nuestra de defender los derechos del niño, de buscar en todo el bien supremo del infante. El niño no vale hasta que no logre a los 12 años, cuando se acaba la infancia y comienza la edad adulta para ellos. La adolescencia es un invento nuestro, ellos no conocían eso. A los 12 años se convertía en adulto. ¿Y ya por qué era adulto y por qué tenía derechos? Porque ya podía proclamar la Torá. Antes de eso es un infrahombre y por lo tanto se les podía tratar como esclavo, y muchos de ellos eran vendidos como esclavos porque en su propia familia los despreciaban. Es al que agarra Jesús, lo pone en el centro, que es un gesto profético. No tiene nada de romántico el gesto que está haciendo Jesús. Hoy vemos al Papa abrazar a un niño, ay, todo el mundo llora y le sacan fotos. No tiene nada de romántico. Poner a un niño en el centro fue escalofriante para los discípulos, porque el centro siempre significa en la Biblia lo más importante. Por eso ahí está en el centro del paraíso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso en las apariciones del resucitado en Juan, Jesús se aparece en el centro de la habitación donde están los discípulos. El centro quiere decir lo irrenunciable. Sin eso no hay lo demás. Pues Jesús pone al pequeño esclavo miserable ahí en el centro y lo abraza. Y si no habían querido entender las palabras dichas antes, han tenido que entender el gesto. El que quiera venir conmigo ya sabe cuál es el camino. Yo estoy decidido a abrazar el último puesto de una sociedad totalmente estratificada en clases, en la que el último puesto lo ocupa un esclavo, y peor aún si este esclavo además es niño. Y lo abraza. Y les dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños,
se pierde el sentido de lo que está diciendo Jesús. Recibir en su nombre la pequeñez, la esclavitud, el ponerse a los pies del otro, porque eso es lo que hace un esclavito. Obedece inmediatamente, si no le daban unos azotes. Obedece inmediatamente, sirve inmediatamente, corre inmediatamente a buscar lo que le encargaron. Se pone a los pies. Eran los que limpiaban los pies de los invitados a una mesa, a un banquete. El que abrace eso en su vida, ese no solo me recibe a mí, recibe a Dios, porque eso es Dios. Dios es el esclavo del hombre. Es lo que está diciendo Jesús. Dios es el esclavo del hombre. Él se ha puesto a nuestros pies. Juan lo va a ilustrar incluso con una imagen maravillosa que él crea en su evangelio, la escena del lavatorio de los pies, que escandaliza tanto a Pedro. Este va de escándalo en escándalo. Usted ya no se preocupe, ya sabe cómo es Pedro. ¿No me lavarás jamás? ¿Cómo tú? Si tú eres el grande, yo soy el pequeño. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Ah, no, entonces todo el cuerpo. Eso es ridículo. ¿Cómo todo el cuerpo? El que se ha bañado no necesita más que le laven los pies, ya está. Pero el signo de Jesús no lo quieren entender, porque esto significa que ellos tienen que hacer lo mismo, ponerse a los pies de los otros. Nada de eso nos parece adecuado, nada de eso nos parece al alcance de lo que estamos dispuestos a hacer. Por eso Santiago insiste en que el inicio de toda corrupción es la búsqueda de la propia comodidad, que aquí se tradujo como derrocharlo todo en placeres. Pero el texto griego de Santiago dice, buscando el bien propio, la satisfacción propia, la comodidad propia. ¿Quién quiere lavar los trastes? ¿Quién quiere sacar la basura de la casa? Nadie. Y no es que la fe a los discípulos les anule el sentido del olfato y no huelan feo la basura. No, a todos nos da asco. Pero si hubiera alguien en la casa que se ve a sí mismo como esclavo de todos, ni se lo cuestiona, es el primero que lo hace. ¿Cómo cambiaría no solo la vida familiar, la vida nacional? Si todos nos sintiéramos esclavos de los demás, compitiéramos por servir, no por brillar. El Señor siempre nos cuestiona con su palabra, no porque nos quiera hacer sentir mal, nos traza rumbo, nos dice dónde está el camino de la grandeza, para que no nos equivoquemos, para que no confundamos la grandeza con dinero, con una casota, con poder, con un puestazo. La grandeza tiene que ver con la calidad de tu corazón. Y solo hay un corazón verdaderamente humano cuando hay un corazón sensible a las necesidades de otros. Esas son las categorías ridículas del cristianismo, rechazadas por la cultura griega y por lo cuales perseguían a ese santo del judaísmo en Alejandría y persiguieron a Jesús hasta destrozarlo por completo. Que el Señor, que ha vencido ese destrozo, que ha vencido esa muerte, demostrando que el camino de la vida es darlo todo y ponerse a los pies de los demás, nos haga capaces de bajarnos de nuestro banquillo de grandeza, de nuestra petulancia, de nuestra arrogancia, de creer que sabemos más que los demás porque leímos más libros, o porque visitamos más países, o porque usamos mejor ropa. Que nos quite esas estupideces de la cabeza y nos haga descubrir el camino que verdaderamente nos hará grandes. No aspira a menos, no se conforme con ser un enano delante de Dios, sea grande delante de Dios, aunque los hombres lo vean como un enano despreciable. Que así sea.